nosotros acá al estudio de Matinal, nuestra casa, para reconectarnos con este tema que tiene a todo el mundo con los ojos puestos en el territorio de Israel, en la Franja de Gaza, en este conflicto que se ha recrudecido como nunca antes se había visto, con un ataque por parte del grupo extremista Hamas, que ha terminado con la muerte de miles de personas, 950 víctimas en Palestina, 1.200 en Israel y contando, lamentablemente, porque los bombardeos continúan. Y esto tiene consecuencias, por supuesto, en lo humano, por supuesto, en la pérdida de vidas de inocentes, pero también en materia económica a nivel internacional. Es la parte quizás fría, si se quiere, de estos conflictos, pero que tenemos que abordar porque también puede tener consecuencias para nuestro país, aunque uno no lo crea, estando a cientos de miles de kilómetros de distancia. Carlos Smith, economista, académico también de la Universidad del Desarrollo, que siempre nos acompaña para abordar estos temas económicos, pero también con una mirada humanitaria que no podemos obviar. Carlos, gracias por acompañarnos en esta oportunidad. No, gracias a ustedes por la invitación, Camilo, Luis. ¿Cómo están? Sí, lamentablemente otra vez hablando de las consecuencias de la guerra en lo humanitario, como dice Camila, y además también en lo económico. En su momento también estuvimos hablando con lo que está pasando todavía entre Rusia y Ucrania. O sea, todavía está esa guerra más de un año. Ahora, claro, reactivamos este conflicto de Palestina e Israel. Ya se habla que el precio del dólar va a seguir aumentando, incluso ya se veía y se vislumbraba un aumento sin este conflicto, sin esta guerra, pero ya dicen los especialistas que producto directamente de esta guerra va a aumentar aún más el valor del dólar. Mira, la verdad es que este conflicto es bastante acotado. Si se mantiene entre Israel y Palestina, la verdad es que los efectos pueden ser relativamente menores. De hecho, estaba mirando recién aquí el dólar en este minuto es 9.26, con 6 centavos. Ha subido desde que cerró ayer un 0,06 pesos, ¿ya? Que era subido un peso. Con algunas alzas mayores en el día. De hecho, abrió a la baja, bastante a la baja, estamos de 9.23, digamos, bajando casi 3 pesos, pero también llegó a estar en 9.28 durante la mañana de hoy, eh, con harta variabilidad, pero la verdad es que el riesgo que tenemos es que esto sea grande. Si esto llega a salpicar a otros países como el mismo Irán, ¿no es cierto? Ahí tendríamos un efecto sobre el petróleo seguramente, pero también ahí ya empezaría a salpicar a otros países incluso, ¿ya? Otros aliados de Irán, el propio Arabia Saudita puede ser. Entra a jugar eventualmente Estados Unidos, que de alguna manera está Sí. entrando a jugar con cierto apoyo militar y por lo tanto, si esto se agranda, la verdad es que podría haber mayor riesgo. Lo que estamos viendo hasta ahora, en estos pocos días que llevamos, es que, es que estos riesgos van subiendo y bajando y van a veces sobre reaccionando. Tuvimos un alza en el dólar, pero que básicamente estaba explicado por otras cosas. Estaba explicado por un cobre que, dado lo que está pasando en China, ¿no es cierto? El cobre a futuro estaba subiendo. De hecho, estoy mirando acá el dato, particularmente el cobre, está levemente arriba. Estoy mirando el petróleo, que uno también debiera pensar de que el petróleo va a subir, que subió en un minuto, porque Sí. los mercados tienden a sobre reaccionar al principio, que subió en un minuto, hoy día está bajando, casi un 1% el Brent y poco más de un 1%, 1,3% el WTI. Ahora, Entonces, Carlos, para quedarnos ahí y poder comprender también el idioma en el que estamos hablando, ¿no? Porque claro, hablamos de petróleo Brent, para también hacer esa distinción que como tú decías, este lunes partió con un alza del 4,22%, ahora a día miércoles ya vamos a la baja en el porcentaje que tú nos mencionabas. El petróleo Brent, que es el punto de referencia que se utiliza en el mercado del petróleo para Medio Oriente, Europa y África, ¿cierto? ujú, Y por otro lado tenemos el petróleo WTI, que es el punto de referencia para el mercado petrolero ligero de Estados Unidos, ¿cierto? De este lado del mundo. Ambos así es. partieron la semana con alzas, ¿cierto? En el primer caso, que es el petróleo Brent, de un 4,22%, y en el WTI, acabo de perder el dato, aquí lo tengo, en un 4,3%.
Ahora ya vamos Claro, de pero vuelta a la baja. Es que claro, porque si efectivamente. hablamos de guerra y economía, esto siempre es especulación finalmente. Incertidumbre, que en la economía sabemos que Sí, afecta. claro, más que especulaciones e incertidumbre, Ujú. esto dice, mira, porque hay un aumento tiende a haber un aumento en la demanda o una disminución en la oferta, que son las dos cosas que pueden hacer aumentar el precio. Y a veces mezclan las dos cosas, porque uno dice, países que tienen que comprar mucho petróleo, dicen, a lo mejor compro más ahora, porque a lo mejor más adelante va a estar más caro. Claro. Entonces eso O no tiende a va a subir haber. el precio. Y por otro lado, está también la posibilidad de que en el futuro, efectivamente, si salpica, por ejemplo, a Irán, y entra en un conflicto, lo que tiende a pasar es que en muchos países que son productores de petróleo, las plantas, si bien el petróleo es de los países, las plantas son operadas por empresas extranjeras, Claro. muchos de ellos. ¿Ah? Muchas de ellas norteamericanas incluso, y lo que hacen, norteamericanas, inglesas, australianas, etcétera, que cuando hay conflictos armados, a veces guerras civiles, ¿no es cierto?, conflictos de ese tipo, lo que hacen es cerrar la planta, dejan de producir y mandan a toda su gente de vuelta a sus casas, digamos, a sus países de origen. Y cuando se soluciona el problema o baja la intensidad ¿no es cierto?, de este tipo de situaciones, vuelven y se ponen a producir de nuevo. Entonces, esa posibilidad de que se corte la producción rápidamente hace también especular que el precio suba, y eventualmente si pasa, el precio sube casi inmediatamente por lo mismo, porque hay menos oferta. Claro. Entonces, y al final, si bien es petróleo que a lo mejor se vende en Europa, bueno, los demandantes de Europa buscan otro lado. ¿De dónde van a ir? Al WTI, y por lo tanto aumenta la demanda de ese y el precio vuelve a subir en todos lados. Entonces, ahora lo que tú dices es cierto que efectivamente el lunes abre así, el mercado subiendo los precios, porque esto pasó el sábado, ¿no? Sí. O el fin de semana. Y se abre el mercado, suben los precios, pero entre ayer y hoy día ya ha seguido bajando el precio del petróleo, a los niveles que estaba antes, previo al conflicto. Y Lo que que era quiere alto decir que igual. el mercado, si bien sobre reacciona al principio, después dice, parece que se va a quedar ahí el conflicto, parece que esto de que Irán no está tan claro, y por lo tanto se empieza a moderar y volvemos a la situación base, si lo queremos ver así. Y por lo tanto, eso es una buena noticia para nosotros por ahora, porque si bien hemos tenido pensando en cómo nos golpea a nosotros, cómo le golpea a la gente hoy día, tiene que ver con el precio de la benzina, que ya llevamos 3 meses de alza de benzina, en forma importante, más de 30 pesos. Y no solo eso, o sea, Y sube el petróleo, sube la benzina, igual empiezan a subir los precios de los productos que son trasladados justamente con benzina. efectivamente, y el costo del transporte, que es un ítem súper importante en el presupuesto de cualquier familia, ¿no? Y por lo tanto, nosotros estamos esperando de que en próximas o por próximos cambios de precio, esto, dado la baja en el petróleo que ha tenido, que estuvo sobre $90, algo se traspasara a eso eventualmente en las próximas, los cambios, ¿no es cierto?, con este modelo del MEPCO. Eh, pero con esto, si el petróleo se iba muy arriba o el dólar se iba muy arriba de nuevo, podíamos seguir así todo este año, digamos. Mm. Sí, no, sí. Entonces, ahora que se esté moderando es una buena noticia, pero de todas maneras queda la incertidumbre. Esto va a salpicar a otros países, se va a agrandar, porque si se agranda, ahí sí que podemos tener problemas por ese lado. Sí, bueno, sabemos que toda la cadena también al aumentar el dólar aumenta el petróleo, en fin, hoy día vienen las vacaciones también mucho, también les va a aumentar ese costo de salir. Pero claro, esta es la parte fría, como decía Camila, de este conflicto que obviamente lo más importante tiene que ver con lo humanitario, con las vidas, con el miedo, con el pánico, pero también preguntarte, siguiendo en esta parte más fría de... Lo que pasa entre Rusia y Ucrania finalmente repercutió también no solamente en el petróleo, sino que también en el trigo, por ejemplo, y sus derivados y otros productos también que se exportaban de ahí, a las semillas también, y eso encareció también varias cosas. En este caso, el conflicto entre Israel y Palestina, ¿qué otras cosas más, además del petróleo, podría generar un aumento de precios en nuestro país? La verdad es que no tiene un producto que nosotros digamos que a nosotros particularmente nos vaya a golpear muy fuerte. Ellos son muy buenos en términos tecnológicos, en términos de armamento. Tienen varios productos que a lo mejor en algunas industrias podría, a nivel mundial, tener algunos problemas, pero la verdad es que son bastante acotados. No tenemos una relación, y el mundo en general, de muchos productos que salgan de ahí. Y por lo tanto, la verdad es que por ese lado no, los riesgos para nosotros están
en que esto escale un poco más, por el lado del petróleo, que lo acabamos de decir, pero además de eso, porque por tipo de cambio, básicamente, porque tal como tú lo decías en un principio, Luis, que si se genera más incertidumbre, los inversionistas del mundo, ¿no? Se vuelven más aversos al riesgo aún y por lo tanto salen hay menos apetito por riesgo y el apetito por riesgo son países como los nuestros, venir un poco a países que si bien tienen un poco más de riesgo, pagan un poco mejor esa inversión y por lo tanto salen de países como los nuestros y eso implica que un tipo de cambio sube, porque se van a refugiar en el dólar. El dólar toma fuerza, el peso pierde fuerza y eso significa que tenemos un tipo de cambio más alto. Y ya sabemos que eso a la larga puede golpear en subir un montón de bienes, porque nosotros consumimos y más o menos el 70% de lo que consumimos son bienes importados. Y por lo tanto ahí puede haber un efecto más en el largo plazo si es que eso se mantiene, digamos. Ahora, Carlos, para aprovechar la conversación también contigo como especialista en esta materia, tú nos hablabas acerca del precio del dólar, que entiendo escaló esta semana, habíamos tenido el precio más alto en por lo menos 10 meses, lo que alcanzó a estar el dólar superando la barrera de los 930 pesos. Todavía no llegamos a los 1000 como en su momento, sí. No, pero estamos con 900 y tanto, que igual preocupa. Preguntarte con respecto a eso, cómo se viene la proyección también para este fin de año, el comienzo del 2024, con respecto a lo que pasa también con el precio del dólar. Estamos con preocupación ahí, porque se debe a materias que tienen derechamente que ver con nosotros. Tú nos decías, tiene que ver con el precio del cobre, por ejemplo, y eso es interno. Claro, es interno desde el punto de vista que nos perjudica mucho, pero la verdad es que tiene que ver con China. China, y cuál es la razón de que lo que nos estaba pasando hasta hace muy pocos días es que China, ¿no es cierto?, si bien estaba creciendo mucho menos de lo esperado, sigue teniendo problemas en un sector particular de la economía china que representa alrededor del 30% de su PIB, de su producción, que es el sector inmobiliario. ¿Ya? Siguen con problemas ahí y es un sector que demanda mucho cobre, ¿ya? En la construcción de casas. Y por lo tanto, ahí teníamos un problema, esa baja en la demanda hace bajar los precios y ahí nos entran menos dólares y por lo tanto eso hace que se vuelva más escaso y eso hace subir los precios de la moneda, de la divisa en este caso. Ahora, lo que está pasando es que hay ciertas señales del gobierno chino de que va a generar más estímulos a la economía china. Lo que se prevé entonces es que va a haber más construcción, va a haber más electromovilidad y por lo tanto más demanda por cobre y eso hace que el precio a futuro del cobre crezca, ¿ya? Y eso hace que estos contratos que se hacen a futuro entren más dólares y el precio y el tipo de cambio empiece a bajar, que es lo que nos ha pasado desde que subió por la crisis, básicamente, o sea, por la crisis, por la guerra Palestina, ¿no es cierto?, Israel. Entonces tenemos eso, pero la incertidumbre juega en contra. Entonces, la verdad es que saber qué va a pasar con el dólar es súper complejo porque si esto lo conversábamos hace una semana atrás, quizás solo hablábamos de China, y ese era el tema. Entonces, de repente aparecen estas cosas que hacen cambiar digamos, el querer más o menos el riesgo y que salgan de los países como los nuestros, lo que decíamos delante, y hacen cambiar el precio. O sea, el dólar, particularmente el dólar, depende de muchísimas variables, de lo que haga Estados Unidos, de lo que diga la presidenta del FED, del Banco Central de Estados Unidos, lo que haga Europa, para nosotros particularmente, lo que haga China. Entonces depende de tantas cosas. Cuando uno lo mira y dice, ¿en cuánto debería más o menos estar? Uno dice, debería estar a lo mejor en 8.60, 8.70, pero la verdad es que hoy día este precio que tenemos en este minuto de 9.26 está bastante alineado con los fundamentos del dólar, es decir, hay cosas que lo están explicando que están pasando en el mundo. Esta menor demanda, un cobre que está a 3,6 dólares cuando hace poco estaba casi a 4, bueno, eso hace que finalmente el dólar esté a un precio mayor. Los mayores grados de incertidumbre que hay por todas estas cosas que pasan hace que sea mayor y eso es normal que pase y no es producto solo de especulación. Entonces, quizás hay un poco de eso, pero no es mucho. Entonces, uno debiera decir que el dólar debiera estar de aquí a fin de año, si esto se mantiene acotado el problema, a lo mejor más cercano a los 8.80, 8.70,
de aquí a fin de año, pero la verdad es que es muy, muy difícil saberlo. Sí, sin duda. Y aparte que el tema del cobre hoy día está teniendo un costo mayor para la empresa porque tiene que empezar a meterse mucho más, entonces ya cuesta mucho más el sacar, aumentan los costos y por eso se ve afectado un poquito el resultado final con los precios del cobre en nuestro país. Y preguntarte con respecto a lo que va a pasar de cara a esta realidad 2023-2024 de nuestra economía interna, a propósito también con respecto al tema del crecimiento. Ya se ha dicho que Chile va a ser uno de los países de Sudamérica, por lo menos, que no va a crecer. Para que nos expliques ahí brevemente cómo viene la mano a propósito de todos estos vaivenes también de la economía mundial y local. Sí, yo creo que efectivamente yo estoy más con el FMI, que con el Fondo Monetario Internacional en términos de predicciones, que con lo que el ministro de Hacienda en su presupuesto indicaba, ¿no es cierto?, que decía que era un cero, que no íbamos a crecer, que iba a ser cero. Yo creo que va a ser negativo. Mirando los datos de empleo, mirando una información que sacó el Banco Central hace poco, que estamos en los niveles más bajos de avisos laborales, por ejemplo, en Internet, ¿ya? Que es una de las últimas mediciones que ha sacado el Banco Central. Eso te indica que el mercado laboral está sintiendo el golpe hace un rato. Ya estamos en el 9%, el comercio sigue cayendo, la venta de autos ha caído muchísimo, la construcción, o sea, el sector inmobiliario ha caído un 60%. Entonces, seguimos con las tasas de interés para créditos hipotecarios están en un nivel muy alto comparado con niveles anteriores, o sea, han subido las tasas largas. Por lo tanto, todo lo que estamos mirando hoy día nos da la idea de que vamos a decrecer este año. Seguramente no mucho, yo creo que un 0,25%, algo por ahí. El FMI dice el 0,5%, pero yo creo que va a ser 0,25%. Y el próximo año, y ahí yo creo que está el problema, porque esto todavía es como la resaca de lo que pasó antes, pero el próximo año, donde uno debiera esperar mayor crecimiento, yo creo que no vamos a crecer más allá del 2%. Y eso es poco. Crecer es bueno, sin duda, crecen los salarios, hay más empleo, etcétera, pero es muy poco para una economía como la nuestra, como que nos hemos quedado un poco estancados, como que las posibilidades, de hecho el potencial ha ido cayendo. Entonces, ahí tenemos que hacer algo, porque si no, nos vamos a quedar ahí entrampados en la mitad, si lo queremos ver, de los países que crecen, pero no crecen mucho, y nosotros veníamos de un crecimiento grande, estuvimos mucho tiempo creciendo, y eso se nota en cómo viven las personas. Y por lo tanto, yo creo que tenemos que hacer algo como país, por llegar a acuerdos y llegar a mucha política pública que tenga que ver con pro crecimiento. ¿Ah? El sector privado necesita también cierta certidumbre. El tema constitucional es un tema que le pone, queramos o no, le pone más incertidumbre a lo que va a pasar, y por lo tanto las decisiones de inversión, incluso privadas, o sea, de las personas, me meto en el crédito hipotecario, amplío la casa o no la amplío, no sé si voy a tener empleo, no sé si, entonces pues, finalmente la postergo. Las empresas hacen lo mismo, porque finalmente uno arriesga, los emprendedores más chicos que arriesgan todo, arriesgan su patrimonio, hasta su familia a veces, ¿no? Por lo tanto, todas esas cosas necesitamos más certidumbre, necesitamos más reglas claras, necesitamos la permisología, que está muy de moda hoy día, ¿no es cierto? Esto que para cada cosa al final tenemos un montón de permisos y se demora y se demora y se demora, cuando otros países lo están haciendo mucho más rápido. Y eso no significa hacerse más laxo o más, ¿no es cierto?, dejar más libre, por ejemplo, temas ambientales, sino que tener clara la película, tener claro y ser más diligente en la resolución, de que te digan sí, no, se puede, no se puede, pero no puedes esperar 3 años para esa respuesta. Carlos, te agradecemos por esta conversación, como siempre el análisis ahí desde la mirada económica junto a ti. Un abrazo, nos vemos en la próxima. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao. Hasta pronto, son las 10 de la mañana con 56 minutos, seguimos acompañándote como siempre. Recuerda que puedes revivir estas conversaciones en canal9.cl a través de nuestras redes sociales.